Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Estamos nuevamente este domingo con calorcito y sabroso para poder aprender lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Quiero invitarlos a los papás. Hoy es el último día para anotarse para el desayuno. Los invitamos a que se anoten. Es importante, tenemos que dar la orden para la comida, así es de que si está el deseo en su corazón de hacerlo, por favor, háganlo al final del servicio, ya que hoy es el último día para hacerlo. También quiero agradecerles a todos por estar aquí esta mañana. Verdaderamente es un privilegio estar en la casa del Señor y poder aprender qué es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar esta mañana. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23. Estaremos abordando solamente el versículo 23 y 24 para que los vayan buscando. También quiero mandar un saludo a nuestros hermanos que nos ven por medio de internet. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Gracias por estarse conectando con nosotros cada domingo y jueves. Así es de que les mandamos un fuerte abrazo. Continuamos con nuestro estudio de Mateo capítulo 23. Estamos en el versículo 23 y 24 solamente el día de hoy. Así es de que les pediré un favor, si pueden ponerse de pie para leer la palabra de Dios. Si son tan amables, gracias. La palabra del Señor dice así en Mateo capítulo 23, versículo 23 y 24. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Bendito Dios y Padre, venimos delante de su presencia, Dios, en esta mañana. Señor, queremos agradecer su buena voluntad y queremos darle gracias, Dios, por su inmensa misericordia, por su amor tan grande. Gracias, Padre, por el honor que nos da y el privilegio que nos da de poder estar ante el trono de su gracia, Dios. Agradecemos, Dios, el darnos la oportunidad de estar ante su presencia, Dios. Rogamos que en esta mañana, mi Dios, usted tome control de todo lo que se va a llevar a cabo, Señor, en este momento, principalmente de mi vida, Dios, de mi corazón, Señor, de mis labios, de todo, Señor, y que nos ayude en esta mañana, Dios, a poder entender y comprender lo que su palabra nos quiere hablar esta mañana. Le ruego, mi Dios, que su Espíritu Santo, Dios, se mueva de acuerdo a su voluntad, Señor, y que su palabra, Señor, la acomode de acuerdo a la necesidad que traemos cada uno de nosotros. Mi Dios, yo solamente puedo llevar su palabra a los oídos de mis hermanos, pero es su Espíritu Santo el que la acomoda de acuerdo a la necesidad que traemos cada uno de nosotros. Rogamos, Dios, que en esta mañana, Señor, usted bendiga nuestras vidas, Señor, y nos ayude, Señor. Le doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas, Señor, que esta mañana están aquí con nosotros, y aquellos que nos ven por medio de internet, Señor, que bendiga sus vidas, Señor, que los ayude, Señor, en cada una de sus necesidades, Padre. Principalmente usted conoce cada una de sus necesidades en específico, Dios, y rogamos, Dios, por sus vidas, Señor, por su vida espiritual, Señor, por todo, Señor, lo que concierne a cada uno de mis hermanos y hermanas. También, mi Dios, quiero agradecerle, Dios, y darle gracias, Señor, por este desayuno que vamos a tener este próximo sábado, y rogamos, mi Dios, que usted nos ayude, Señor, que nos dé, Señor, sabiduría, Dios, que nos dé entendimiento, que nos abra nuestros oídos, Señor, para que su palabra hable en nuestras vidas, Dios. Estamos agradecidos, Señor, por su gran misericordia, por su gran amor, y pedimos, Padre, que siga obrando en nuestras vidas, Señor, y que siga obrando, Señor, en su iglesia La Promesa. También por lo demás, Señor, tenemos otras necesidades que queremos traerle delante de usted, mi Dios. Principalmente, Señor, quiero pedirle en esta
en esta mañana por la vida de nuestra hermana Pili, pedirle, Padre, que siga obrando en su vida, en su cuerpo, Señor, que la siga ayudando en todas sus necesidades que ella tiene, Señor. También quiero rogarle por la vida de mi hermana Daniela, Señor, y pedirle, Padre, que siga, Señor, obrando en su vida, Señor, y le doy gracias, Señor, porque, Padre, tuvo cuidado de ella, Señor, los días que estuvo en el hospital y ahora está con nosotros, Señor, y le damos gracias por su vida. Por nuestro hermano Laya también, Señor, rogamos por su vida, Señor, que siga bendiciendo su vida, Señor, que siga sanando su cuerpo, Señor, que la siga ayudando con cada uno de sus hijos, Señor. Bendiga a nuestro hermano Alfredo, a nuestra hermana Esther, Señor, bendígalo, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, Señor. También quiero agradecerle por la vida de Franklin también, Señor, y pedirle, Padre, que siga, Señor, obrando en su cuerpo, Señor, que lo siga ayudando en todo lo que él necesita, Padre. Más que nadie, usted conoce, Señor, lo que él necesita, y pedimos, Padre, que esté con él, Señor, en todo tiempo, que lo ayude, que le dé la fuerza, Señor, que le dé todo lo que él necesita, Señor, y un deseo inmenso de continuar leyendo su palabra, Señor. Gracias le doy por ser ese Dios bueno, Señor, por ser ese Dios poderoso. También pedimos, Padre, por la vida de nuestra hermana Blanca, Señor, y pedimos, Dios, que siga obrando, Señor, en su cuerpo, que siga trabajando en su cuerpo, Señor, que la siga ayudando, Señor, en todas sus necesidades, Padre, que más que nadie usted conoce cada una de sus necesidades, Padre. Por nuestro hermano Juan Morfín también pedimos, Señor, que bendiga su vida, Señor, y que lo ayude, que siga, Señor, obrando en su cuerpo. También por nuestra hermana Ligia, Señor, siga, Señor, obrando en su cuerpo, sígala ayudando, Señor, en cada una de sus necesidades, Padre. Ayúdela, Señor, en todo. Y le doy gracias, Dios, por ser ese Dios bueno y maravilloso. Gracias por su palabra, Señor, y gracias por todas las advertencias que nos da por medio de su palabra, Señor, para que podamos reaccionar y recapacitar, Señor, en todas las áreas, Señor, de nuestra vida que necesitamos poner atención. Le pedimos, Padre, que nos siga ayudando y que siga hablando a nuestras vidas para poder corregir nuestras vidas y para poder continuar adelante, Dios, de acuerdo a lo que usted ha establecido para cada uno de sus hijos. Queremos ponernos en sus manos en esta mañana, Dios, y pedirle, mi Dios, que su palabra, Dios, no haga falta en mi boca. En Cristo Jesús. Pueden sentarse, hermanos. En la vida de cada uno de nosotros, todos tenemos decisiones que tomar en nuestra vida. Cada uno de nosotros tomaremos decisiones día tras día. Unos haremos buenas decisiones, otros no las haremos tan buenas, pero habrá otros también que tomarán malas decisiones. Pero la importancia de todo es que Dios nos da la oportunidad para que todos podamos tomar siempre la mejor decisión. Y todo esto tiene que estar basado dentro de lo que la palabra de Dios nos enseña, dentro de lo que la palabra de Dios establece para cada uno de nosotros. El que no tomemos buenas decisiones tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros porque la instrucción siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios y cada uno de nosotros pagaremos la consecuencia de las decisiones que hayamos tomado cada uno de nosotros. Así es de que es importante que podamos comprender lo que la Escritura nos habla esta mañana. Vemos que el Señor sigue advirtiendo a estos escribas y fariseos, sigue llamándole la atención por las decisiones que están tomando, por las cosas que están haciendo, por la manera de conducir al pueblo de Israel. Y el Señor les da una advertencia a ellos para que ellos puedan recapacitar en lo que no va de acuerdo a las Escrituras, ya que ellos se consideraban líderes religiosos muy conocedores de la palabra de Dios. Y en cuanto sabemos acerca de los fariseos y los escribas, eran hombres preparados, hombres estudiosos, hombres que leían la palabra de Dios y desmenuzaban la palabra de Dios, palabra por palabra. Pero el problema de esto es la interpretación que damos. La palabra la podemos leer, la palabra la podemos conocer, pero el problema está en la aplicación que le demos a la palabra. Y principalmente si queremos aplicarla de acuerdo a la conveniencia que nosotros deseamos en nuestra vida.
Pero el Señor da esta llamada de atención para que ellos puedan analizar las cosas que están haciendo y que ellos puedan ver que lo que ellos están haciendo y la manera que están conduciendo al pueblo de Dios no es la manera correcta. Y el Señor siempre que nos da una advertencia, tenemos que tener mucho cuidado en las advertencias que nos da. Estamos viendo esta semana que le está llamando la atención por la manera que están conduciendo al pueblo de Dios. Hay advertencias en nuestra vida también que nos llama la atención por cosas que estamos haciendo o diciendo que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Si el Señor te acusa de algo, debes pensarlo muy bien, porque si Él te acusa, ¿quién abogará por ti? Si el Señor Jesús es nuestro abogado, si el Señor es el que defenderá nuestra causa, pero si es Él el que te acusa, ahí está un problema muy grave. Y aquí el Señor está acusando a estos escribas y fariseos, porque a través de estos ayes denuncia la advertencia terrible o la condenación que vendrá sobre ellos por las decisiones que están tomando y siendo piedra de tropiezo para este pueblo de Israel. Lo que yo crea de Dios determinará las acciones que yo estoy tomando. Ellos estaban siendo reprendidos porque necesitaban entender el significado de la verdad para poder conducir a este pueblo a la verdad. Pero ellos estaban más interesados en lo monetario que en poder conducir este pueblo a que conocieran la verdadera ley de Dios. Porque en vez de llevarlos a Dios, los llevaban al infierno, atándoles cosas en sus vidas que ni siquiera ellos lo podían hacer. Por eso es bueno el poder leer la Escritura. Para eso el Señor la dejó, para que la pudiéramos leer y pudiéramos entender verdaderamente lo que Dios quiere de nuestra vida. En esta quinta llamada de atención que el Señor está haciendo a estos hombres, condenará la hipocresía legalista y la acción que están tomando estos hombres, olvidando algo tan importante acerca de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. En esta religión prestaban mucha atención en los detalles que no tenían tanta importancia o que no eran tan insignificantes. Más bien ellos le ponían atención a las cosas que no traían tanto peso de acuerdo a la ley. Continuamos con el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque pagáis el diezmo de la menta y del enaldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debéis haber hecho sin olvidar aquellas. Vemos primeramente la llamada de atención que el Señor le está dando a estos escribas y fariseos. De acuerdo a la ley mosaica, los judíos tenían que diezmar tanto del fruto de su cosecha como de sus crías, de sus animales que tenían. Deuteronomio capítulo 14, verso 22 al 23, dice, diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde de tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios, y en el lugar en que Él escoja para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Cuando hablamos de diezmos, esta es una de las palabras que suelen hablarse mucho de los púlpitos.
Esta palabra diezmo tiene mucho peso en muchísimas iglesias. Con esta palabra y la mala interpretación que se ha dado, mucha gente se ha apartado del Señor. Mucha gente ha estado preocupada, mucha gente ha estado espantada cuando oye la palabra diezmo. Y en algunas ocasiones hay algunas personas que se escucha que dicen cuando los invitamos a la iglesia, dicen, las iglesias solamente piden el diezmo y es todo lo que saben hacer. Y hasta cierto punto tienen razón. Hasta cierto punto tienen razón. Porque estaba escuchando a una pastora que decía que el que no diezmaba estaba condenado. También he escuchado a algunos otros pastores que dicen que si no diezmas, eres maldito. Y hemos escuchado diferentes interpretaciones de lo que la palabra de Dios dice. Pero en realidad, lo que la palabra de Dios dice es otra cosa que vamos a ver más adelante. El diezmo consistía en apartar la 10ª parte de los frutos, de los cuales eran traídos al templo, con el propósito de dar mantenimiento, a los levitas que trabajaban en él y a los sacerdotes que enseñaban y que ministraban la palabra delante de Dios. La ley tenía puntos muy específicos para qué servía el diezmar y la manera que tenían que diezmar y qué era lo que tenían que diezmar. Números 18:21 dice aquí: yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Dice, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Y era importante el poder conocer todos los conceptos que traía el diezmo que el Señor pedía que se hiciera. Estos hombres tenían un alto conocimiento acerca de los diezmos y la mayoría de ellos ejercían este mandamiento muy excelente. No podemos generalizar que todos, pero podemos decir que la mayoría de ellos tenían un buen concepto de lo que era diezmar. También los diezmos eran utilizados para ayudar a los pobres, a los extranjeros, a las viudas, de forma que los israelitas tenían que diezmar. Y de acuerdo a lo leído, ellos diezmaban el grano, el vino, el aceite, las primicias de sus ganados. Ellos tenían un buen concepto de lo que era diezmar, porque era un mandamiento y ellos querían cumplir con el mandamiento y ellos tenían en mente lo que tenían que hacer. Pero en estos versículos que estamos leyendo nos menciona otras cosas también. Nos menciona la menta, el eneldo y el comino. Estas 3 hierbas tienen un gran significado en estos versículos que estaremos tratando esta mañana. Cada uno de estos elementos que acabo de mencionar, como la menta, el eneldo y el comino, estos eran hierbas de huerto, hierbas que las amas de casa plantaban en sus huertos para poder tomar posesión de ellas cuando preparaban sus comidas. Muchos los llamaban especies de cocina, pero en lo general no se consideraban como productos agrícolas que se tenían que diezmar, de acuerdo a la ley mosaica. Si quieren agarrar nota, de acuerdo a Levíticos 27:30. También había otro diezmo que se pagaba cada año,
y este era para el apoyo de diversas ceremonias de adoración y fiestas nacionales. Que esto en sus notas, si lo quiere anotar, puede verlo en Deuteronomio capítulo 12, verso 11 en adelante. Pero también había otro diezmo que se debería pagar cada 3 años para un tipo de bienestar o ayuda a los levitas o a los extranjeros, huérfanos, viudas. Y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 14, verso 28 en adelante. Por tanto, a los israelitas se les exigía que pagaran por lo menos un 23% de lo que ellos poseían para diezmar a la iglesia. No a la iglesia, para los intereses anuales o impuestos para financiar la tesorería. Este era un mandamiento para ellos, que tenían que ofrendar, tenían que hacer sus diezmos para ingresos anuales y impuestos para financiar la tesorería. Y vemos que por lo tanto los escribas y los fariseos, por su interés tan malo, llegaron a la exageración de poder incluir estas plantas de cocina, estas plantas de casa, que iban y contaban los cominos y de cada 10 semillas tenían que agarrar uno para el Señor. Igualmente la planta del enaldo o de la menta, tenían que contar aún las hojas para poder ser diezmadas las semillas y las plantas de cocina. Ellos eran muy minuciosos, con mucho cuidado, contaban todo para poder separar lo que era para Dios. Con todo ese esmero que ellos practicaban, encontrar hojas y semillas, el Señor los reprende. El Señor los reprende porque habían olvidado algo más importante que el estar contando hojas de menta y de enaldo y semillas de comino. Porque habían olvidado lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley era la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay algunas Biblias que pueden traer ustedes que no dice fidelidad, dice fe. Pero por lo general es un concepto que podemos aplicarlo. Fidelidad, si nosotros lo vamos a ver ahorita en un momento, tiene un concepto igual a la palabra fe. Mientras que la justicia era rectitud ante Dios. Y una de las cosas importantes de esta palabra justicia es que aquel que quería agradar a Dios tenía que ser una persona recta delante de Dios. Porque cuando conocemos a Dios, nosotros sabemos que Él juzga con justo juicio. Porque también debemos saber que nadie escapará del juicio de Dios. La justicia era muy importante para ellos, para que pudieran obrar, para que pudieran tomar decisiones teniendo en cuenta la justicia. La misericordia se recibe en salvación. Es enseñada como un principio de vida y practicada como un don. Hay muchos pasajes en la palabra de Dios que nos enseñan acerca de hombres que tuvieron misericordia. Muchos de ustedes que practican este don teniendo misericordia. Pero la fidelidad, de acuerdo al original, es hacer que la fe sea una realidad viva en la vida, manifestada en el servicio a Dios, declarando la palabra de Dios, ilustrando vidas como, por ejemplo, Moisés. Moisés fue un hombre de fe, como Abraham fue un hombre de fe, como Pablo, como Pedro, como Daniel, como Elías, como tantos hombres que podemos aprender que ilustraban vidas de fe. La fe es importante para un creyente. La fe
es creerle a Dios lo que Él dice a través de su palabra. La fe es creerle a Dios. La obsesión que tenían estos hombres de contar semillas y hojas fueron diferentes al fundamento que deberían haber hecho de acuerdo a las decisiones que estaban tomando. Habían olvidado un fundamento tan importante. No podemos dedicarnos a las cosas materiales y olvidar los verdaderos mandamientos que Dios estableció. Y esto que ellos hicieron es lo que pasa actualmente. Nos enfocamos tanto en las cosas materiales que olvidamos el verdadero fundamento de lo que es la palabra de Dios y lo que ella enseña y lo que quiere de nosotros. Ellos, por estar contando hojas y semillas de comino, habían olvidado el verdadero principio. Y el Señor, nos damos cuenta que no lo recrimina por estar contando semillas y por estar separando hojas. Lo recrimina porque habían olvidado la justicia, la misericordia y la fidelidad. En la Biblia, el Señor nos deja muy claro que la verdadera práctica de la fe verdadera debe enfocarse más en la obediencia a su palabra que en ofrecer sacrificios. Y todo esto que estamos viendo no está muy lejos de verlo. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcan la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque lejos de practicar una serie de ritos, el Señor desea que obedezcamos y que prestemos atención a su palabra. La palabra de Dios requiere tu tiempo. La palabra de Dios requiere tu tiempo. Es necesario que leamos la palabra de Dios, porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar lo que el Señor quiere de nosotros. Si no la leemos, podemos tomar cualquier decisión. Podemos tomar cualquier decisión y podemos tomarla mal por no haber leído las instrucciones que Dios nos da. Cualquier sacrificio o rito que hagamos no es aceptable delante de la presencia de Dios. El Señor quiere tu obediencia. Para realizar uno de los trabajos que los fariseos hacían, ellos tenían dos maneras de realizar sus trabajos, o si lo podemos llamar, dos categorías. Una categoría era la leve y la otra era la grave. En sus prioridades invertidas, los escribas y los fariseos habían reducido sus asuntos, tales como la justicia y la misericordia y la fe, y la habían puesto en la categoría leve. Mientras que el levantar el diezmo de las hierbas, aún de las hierbas de casa, para ellos entraba en una categoría grave. Lo más importante y referente a este asunto es que Jesús les trae a la memoria las palabras de Malaquías, capítulo 6, verso 8. Cerca de 600 años antes de esa profecía lo había declarado. Malaquías capítulo 6, verso 8 y 9. Dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y vemos cómo estos hombres tenían sus declaraciones y ponían como algo grave el poder contar las hojas de la menta, las semillas del comino y el enaldo. Mientras que la justicia, la misericordia y la fe
Lo tenían como algo leve. Y eso era lo que ellos enseñaban. Eso era lo que ellos enseñaban. Era necesario que estos hombres diezmaran, pero que también practicaran la justicia, la misericordia y la fe. Porque si nos damos cuenta, Jesús no vio mal el diezmo de las hierbas que ellos estaban haciendo, debido a que en esos tiempos el diezmo todavía era un requerimiento válido bajo el Antiguo Testamento. Jesús no reprobó el diezmo en general, ya que declaró que esto era necesario. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello que era la justicia, la misericordia y la fe. En vista del hecho de que tales plantas de huerto por lo general no se habían considerado cubiertas bajo la ley mosaica para el diezmo, vemos que es probable que con esto Jesús estaba refiriéndose al diezmo en general. O en otras palabras, aunque eran fieles en diezmar, la mayoría, porque no podemos generalizar, según la enseñanza bíblica, no deberían dejar de hacerlo, porque el Señor lo exigía como algo importante. Sin embargo, el diezmo era estrictamente un requisito del antiguo pacto. Se menciona en el Antiguo Testamento en muchísimos pasajes de la palabra de Dios. Y el que quiere aprovecharse de ellos tiene la oportunidad de poder agarrar cualquier versículo que la palabra de Dios tiene en el Antiguo Testamento. Pero por cada versículo que usamos y no lo usamos correctamente, el Señor tiene un ay. Se menciona la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el libro de Hebreos. Pero qué importante ver la interpretación que tiene. Al igual que en los Evangelios, se usa siempre con relación al abuso que los escribas y los fariseos estaban haciendo. En el libro de Hebreos, el diezmo, se menciona el diezmo mosaico solo en relación a su uso en el antiguo Israel. Y esto lo puede ver en el libro de Hebreos capítulo 7. En ningún momento del Nuevo Testamento el diezmo se menciona como algo obligatorio para la iglesia. En ningún momento en el Nuevo Testamento el diezmo se menciona como algo obligatorio en la iglesia, ni siquiera como algo recomendado en calidad de norma para cristianos. Hemos visto el temor que muchas personas han puesto a los peligreses en las iglesias porque no diezman. Pero debemos ver la realidad de lo que dice la palabra de Dios. Y es fácil de entender si nosotros reconocemos que los diezmos era una forma de tributación para sostener la vida nacional de Israel. Pero lo que sí dice la palabra de Dios, y que esto aplica para nosotros, lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 9, versos 7 y 8. Que cada uno dé conforme propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para buena obra, para toda buena obra. Qué interesante es poder comprender lo que la palabra de Dios dice. Y sé
que muchos que vean este estudio no van a estar de acuerdo conmigo, pero eso es lo que la Biblia dice. Esto es lo que la Biblia dice. Lo que sí nos pertenece a nosotros es lo que dice 2 Corintios 9, 7 y 8. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Gracias a Dios por Jesucristo, porque no pudiéramos haber cumplido lo que la ley habla acerca de los diezmos. Que si tú puedes dar y has propuesto en tu corazón dar más de lo que tú quieres, si tú quieres dar más o lo que tú quieras dar, es tu decisión. Y esta es una de las importancias que tenemos en este lugar, que solamente el domingo se recoge la ofrenda. Pero yo no quiero que de ningún motivo tú vengas a poner tu diezmo, tu ofrenda, vengas a ponerla ahí y no tengas para comer mañana. Dios ha sido grande en su misericordia, Dios ha sido bueno y queremos honrar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que la Biblia dice. Que cada uno dé conforme propuso en su corazón. Si no has propuesto nada en tu corazón, no lo hagas. No lo hagas. Porque no podemos aplicar algo a la iglesia cuando la Biblia no lo dice. Lo demás, cada quien dará cuentas a Dios por lo que habla. Escuché a muchos que hablaron acerca del diezmo y esto fue lo que dijeron: si no diezmas te vas a ir al infierno. Yo creo que los que se van a ir al infierno son ellos, por estar haciendo algo incorrecto delante de la palabra de Dios. Así es de que la hipocresía de estos hombres, al dejar lo más importante, lo que más significado tenía, por dinero dejaron lo más importante. Y así iremos por el mundo muchos de nosotros, buscando nuestro propio bien y olvidándonos de lo que verdaderamente nos llamó el Señor, que es a bendecir a su pueblo, traerles la palabra y enseñarles a que puedan ser instruidos, a que puedan corregir sus vidas, a que examinen su vida, a que examinen su tiempo, a que le rindan culto a nuestro Dios, que le agradezcan a Dios en todo, que vivan de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Si te dice no robes, no robes. Si te dice obedece a tus padres, obedece a tus padres. Si te dice que no hagas esto, no lo hagas. Porque si lo haces, Él tendrá un ay para ti. Y si Él tiene un ay para ti, ¿quién podrá defender tu causa? Continuamos con el versículo 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Primeramente vemos la hipérbole que suelta nuestro Señor Jesús. Una hipérbole es una figura literaria. Y esta figura literaria exagera la frase o el dicho a fin de darle mayor importancia, a resaltar esto que el Señor quiere hablarnos. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Me llamó mucho la atención cuando estuve estudiando este versículo. Aquí vemos a nuestro Señor que hace muy bien en poderle decir la verdad a estos hombres. Y así como se las dice a ellos, necesitamos nosotros también escuchar la voz de Dios, porque también hay para nosotros. En la ley levítica, Dios les prohibía comer de algunos animales inmundos, entre ellos algunos insectos.
Cada vez que el Señor habla, tiene un concepto muy importante para poder entender lo que Él está hablando a través de ella. Jesús ilustró de una manera gráfica la inversión de prioridades que los escribas y los fariseos hacían, declarando que ellos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. El mosquito y el camello representaban entre lo más pequeño y lo más grande de los animales ceremoniales impuros. Los fariseos bebían, de acuerdo a la historia, dice que los fariseos bebían el vino con los dientes cerrados, porque no querían tragarse un mosquito, ya que la fermentación del vino en aquellos tiempos, por lo dulce de las uvas, atraía mucho los mosquitos. No era una fermentación como la de hoy, pero se acumulaban muchos insectos, muchos mosquitos, y ellos, para no tragarse un mosquito, cerraban los dientes para poder filtrar el mosco más pequeño que pudiera introducirse a su cuerpo. Estos religiosos procuraban más ser contaminados con un mosquito que tragarse el camello. Levíticos capítulo 11, verso 20, dice: todo insecto alado que ande sobre 4 pautas os será abominación. En su propuesta de obediencia externa, venían estos hombres y colaban todo aquello para no tragarse el mosquito, asegurándose de que no fuera a entrar ningún mosquito en su cuerpo. Pero olvidaban de practicar lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. Por eso el Señor les dice que de nada les sirve que pudieran colar sus mosquitos para evitar tragárselos. Pero con sus críticas y sus actitudes y su falta de entendimiento, de amor y misericordia, se tragaban el camello. Otro animal inmundo, que era el más grande de los animales inmundos que ellos conocían. El camello era un animal muy conocido por ellos. Era un animal que ellos conocían perfectamente porque era parte del uso en sus vidas. Levíticos capítulo 11, verso 4. Dice: sin embargo, de los que rumían o tienen pezuña dividida, no comeréis estos. El camello, porque aún rumía y no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. ¿Y cuántas personas somos como estos escribas y fariseos, que colamos el mosquito pero nos tragamos el camello? Fingimos muchas veces ser agradables, fingimos que cumplimos toda la ley, que fingimos que cumplimos lo que la palabra de Dios dice y que la cumplimos al pie de la letra, y que supuestamente leemos la palabra y que supuestamente oramos a Dios. Pero estamos más preocupados por otras cosas que por lo que dice el Señor en su palabra. Estamos más preocupados por el qué dirá la gente que en los ayes que tenga nuestro Dios en contra de nosotros. Si Dios tiene un ay para ti, ¿quién defenderá tu causa? Debemos darle importancia a lo que verdaderamente tiene importancia. Debemos ver este principio bíblico, que necesitamos cumplir con la justicia, la misericordia y la fe que el Señor nos manda. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nuestros actos y nuestras prácticas tienen un verdadero significado. Cualquier cosa que se haga para Dios o para los hombres, pero no se hace con amor o como el Señor nos manda que lo hagamos, no tiene ningún valor delante de Dios.
Porque muchas veces lo hacemos por otras intenciones, no por amor a la novia de nuestro Cristo. Se hace con intenciones egoístas. Por eso el apóstol Pablo decía que de nada sirve tener todo el conocimiento bíblico y el hablar en lenguas, ni la manifestación de obras milagrosas y entregar nuestros bienes para los pobres, incluso dar nuestra propia vida en sacrificio. De nada sirve si no lo hacemos con la motivación correcta. Por eso debemos examinar nuestras motivaciones. Debemos examinar nuestras motivaciones para poder agradarle a Dios en nuestras acciones. Por eso mucha gente se está yendo al infierno, porque miran a nosotros como evangélicos o como hijos de Dios, pero no encuentran nada bueno en nosotros. Y nosotros debemos ser, como la Biblia nos dice, como escogidos de Dios que somos. Debemos vivir como tal. Debemos nosotros representar bien a nuestro Dios. Nosotros somos responsables de todas aquellas personas que miran cosas desagradables en nuestra vida. Somos responsables delante de Dios. Busquemos la obediencia a Dios y debemos practicar la justicia, la misericordia y la fe y vivir una vida en obediencia a nuestro Dios. No es tiempo para estarnos relajando, estamos en los últimos tiempos. No hay tiempo para estarnos relajando, para estar en un sofá descansando y teniendo a Juan 3:16 por un lado de nosotros. Y vivir en la confianza que nosotros no vivimos. Mejor sería que nos miremos a nosotros mismos para poder vigilar nuestro corazón. No sea que nos llegue la noche y no haya tiempo para podernos arrepentir. El mundo puede encadenarnos con muchas cosas, pero nos encadena si nosotros se lo permitimos. El Señor dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que nosotros hagamos de nuestra vida, un día estaremos delante de aquel juez justo. Y delante de Dios nadie seremos justificados. Y esto es para tener conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que nosotros le damos imaginación a nuestra mente. Nosotros somos los que decidimos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es el que vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pongamos atención a la voz del Espíritu Santo para que podamos corregir nuestras vidas, para que nuestra vida sea un testimonio vivo que agrade a nuestro Dios. No hay tiempo para estar en el sofá o en la televisión, no hay tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Que el Señor bendiga sus vidas esta mañana. Padre, venimos ante su presencia, Señor, en esta mañana. Primeramente, Dios, queremos agradecer su buena voluntad y darnos gracias, Dios, por las advertencias que nos da. Padre, bien es cierto que nadie seremos justificados, pero que usted tiene un día para cada uno de nosotros.
El día de nuestra partida, usted ya lo sabe, los días que viviremos en esta tierra. Pero ayúdenos, Padre, a poder ponernos a cuentas con usted y examinar nuestros motivos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que a usted no le agrada de mí? Ayúdenos. Le pedimos perdón, Dios, porque no hemos hecho lo que nos dijo que hiciéramos. Perdónenos. Pero ayúdenos, Dios. Ayúdenos. Estamos necesitados de usted. Necesitamos, Dios, de su presencia, Dios, en nuestras vidas. Necesitamos, Padre, que nos ayude a poder obedecer, mi Dios, lo que usted dejó escrito para que obedeciéramos. Perdónenos. Perdónenos porque no lo hemos hecho. Porque vivimos una vida sin compromiso. Pero ayúdenos a comprometernos con usted para poder agradarle en todo lo que usted nos manda que hagamos. Le pedimos, Dios, que nos perdone, que nos ayude, que nos dé un nuevo comienzo, Dios, y que nos ayude a ponernos a cuentas con usted, porque usted es nuestro Dios, y que su buen Espíritu, Padre, nos enseñe siempre a caminar en caminos de rectitud. Bendecimos, Dios, su nombre y le damos gracias por ser ese Dios bueno y maravilloso, y le pido, Padre, que abra las ventanas de los cielos y derrame bendiciones hasta que sobreabunden. Le damos gracias y pedimos por la paz de Jerusalén, y le damos gracias en esta mañana por su palabra, Dios, y por lo que ella habló a nuestras vidas. En el nombre de su Hijo Jesús.